Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? No es palabra de David Pérez, es la palabra del Señor. Primer tema entonces, firmes en la humildad. Firmes en la humildad. Primer aspecto del carácter que el Señor va a comenzar a revisar en nosotros. Si no lo hemos desarrollado aún ese carácter, porque lo podemos tener ahí guardado, si no lo hemos ejecutado, hoy el Señor va a comenzar a mover estructuras y bases para desacomodarnos, para incomodarnos, para sacarnos de una línea de confort, para tirar abajo paradigmas mentales que muchas veces a través de las malas enseñanzas y malas experiencias comenzamos a poner en nuestra cabeza y estamos actuando erróneamente y perdiendo bendiciones. Bienaventurado es una palabra que tiene un concepto interesante, doblemente bendecido. Así es como el Señor nos llama, doblemente bendecido. ¿Quiénes son doblemente bendecidos según lo que hemos leído en esta mañana? Los pobres en espíritu, doblemente bendecido. Entonces, firmes en la humildad. Es importante empezar también hablando acerca de lo que esta palabra humildad, tergiversada por muchos a lo largo de los años, realmente en el hebreo se nos quiera decir. Recuerda este término que es fácil de pronunciarlo. La palabra humildad en el hebreo es anavá. Anavá. Dígalo conmigo, anavá. Y se deriva de la raíz hebrea anab. Y para que nosotros tengamos un claro concepto de este término en el hebreo, las escrituras respecto a esta palabra en ninguna parte del canon bíblico denota ni debilidad ni tampoco inferioridad. No se trata como algunos creen que los humildes son inferiores. Claro, con el concepto tergiversado podría ser, pero con el concepto bíblico no tiene nada que ver ni con débiles ni con inferiores. Por el contrario, el término que denota esta palabra anavá es autoconciencia. Autoconciencia. Y esta autoconciencia nos invita a ti y a mí a reconocer y a ocupar exactamente el lugar que Dios nos ha dado en esta tierra, en este mundo, sin compararnos con nadie más, sin compararnos con otras personas o competir con ellos. Y hay algo bastante interesante respecto al nombre que le estamos dando al inicio de este sermón, firmes en la humildad, que es parte de hablar de la introducción del tema. Y es que hay una expresión bastante también peculiar en medio de ello. Hasnea lejek. Hasnea lejek. ¿Qué quiere decir de manera literal para el judío? Para aquel que domina esta escritura, este idioma cerrado. Hasnea lejek. ¿Qué quiere decir? Caminar humildemente con Dios. ¿Quiénes caminan con Dios? ¿Ustedes creen que van a ser los orgullosos, los prepotentes, los altivos, los autosuficientes? Jamás, porque Dios los tiene de lejos. Entonces, caminar humildemente con Dios, denotando una vida constante de sencillez y sobre todo reconociendo al Creador, al Dios Todopoderoso. Entonces, ya desde ahí nos vamos a ir ubicando en esta mañana en la introducción de este tema, firmes en la humildad. Dejamos entonces atrás cualquier tipo de concepto errático que hayamos venido almacenando a través del tiempo, creyendo que la humildad es una característica externa. No, la humildad es una característica interna. Ahí Dios está viendo la verdadera humildad. Vivimos entonces en una generación que exalta lo contrario a lo que Dios exalta. El mundo exalta la autosuficiencia y Dios nos está reverenciando, el día de hoy nos está referenciando, la autoconciencia, que son dos cosas opuestas totalmente.
Mientras el mundo entonces en el que vivimos exalta la autosuficiencia, el orgullo y la independencia de Dios, el mundo enseña que la fortaleza consiste en no necesitar a nadie. Eso es lo que el mundo trata de enseñar. Sin embargo, Jesús inicia el Sermón del Monte declarando bienaventurados a los pobres de espíritu. A los pobres de espíritu. Y esto nos puede parecer contradictorio desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del pensamiento humano. Suena medio contradictorio. ¿Cómo puede alguien ser firme reconociendo su pobreza espiritual? El mundo lo llama locura. El mundo te va a llamar que tú estás totalmente errático y confundido en tu manera de pensar y razonar. Pero el que está realmente equivocado no es Dios, es el mundo como concibe en realidad la firmeza. Porque la verdadera firmeza espiritual comienza cuando el hombre deja de confiar en sí mismo y aprende a depender totalmente del eterno y soberano Dios. Nadie puede permanecer constante en el Señor mientras viva apoyado en su propia fuerza. Y el término en hebreo nos invita realmente a darle fundamento a esta expresión. Anavag entonces es una palabra que se va a quedar grabada en nosotros, que denota autoconciencia, que denota la manera de reconocer y ocupar el lugar que Dios te ha dado en esta tierra, sin pretender que tú te compares con nadie, ni arriba ni abajo. Con esta introducción del primer tema a compartir, veamos entonces en esta mañana 3 aspectos. Y el primero empieza como una pregunta importante. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa entonces esto de ser pobre en espíritu? Puede ser que tengamos muchos años en el cristianismo, tengamos muchos años ya en el evangelio, y hasta el día de hoy se nos hace difícil de comprender qué quiere decir entonces ser pobre en espíritu. La expresión pobre en espíritu no habla de pobreza económica en ningún momento. No se refiere a pobreza económica, sino a una profunda conciencia de necesidad espiritual delante de Dios. Necesidad que tú y yo tenemos que expresarla delante de Dios cada día. La palabra usada por nuestro Señor Jesucristo en ese sermón magistral describe a alguien totalmente dependiente, a alguien que no tiene recursos espirituales y los puede reconocer. Esta persona a la que se refiere el Señor Jesús en este sermón es alguien que reconoce que no tiene recursos espirituales propios para salvarse, para sostenerse y tampoco para justificarse. Sabe la necesidad que tiene. Y Jesús comienza entonces las bienaventuranzas, porque usted puede ver en su Biblia desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que va a ser el rango con el cual vamos a extraer cada una de las bases bíblicas para los distintos sermones que vendrán posteriormente, empezando al que tenemos el día de hoy con el versículo 3, en donde el Señor Jesús comienza derribando algo importante que fue considerado y es considerado el primer pecado cometido. Ese primer pecado cometido, ¿dónde ocurrió y por quién ocurrió y cómo se llama? ¿Cuál es ese primer pecado que se registra? Ese primer acto de desobediencia que se registra. ¿Y qué nombre tiene este pecado? Es el orgullo. ¿Sí? Es el orgullo. Y por un ser creado por Dios, como alguien que tenía una belleza de manera increíble, un querubín llamado Lucifer, se rebela contra su creador, queriendo ser igual a él, queriendo ocupar el lugar de él. Qué osadía, ¿no? Por lo tanto, el Señor comienza derribando ese primer concepto que la humanidad ha venido heredando para seguirse rebelando en contra de Dios, y es el orgullo. Ese orgullo que cala, que destruye.
Ese orgullo que lo único que puede hacer es alejarte día a día más y más de la presencia de Dios. Y Satanás fue expulsado precisamente de la presencia de Dios. Y todos sus seguidores con él. Por ello, el Señor Jesús comienza poniendo como primera instancia lo que hay que derribar, y es el orgullo humano. El reino de Dios no se construye sobre autosuficiencia del hombre, sino sobre la dependencia absoluta de Dios, y para ello necesito autoconciencia. Anaba. Isaías lo manifiesta declarándolo de la siguiente manera en Isaías 66, versículo 2, que dice lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Señor está mirando, como bien lo dice este texto, al que es pobre, al que es humilde de espíritu. Qué lindo es saber que atraemos la mirada del Señor sobre nosotros cuando tenemos esta condición desarrollada ya en nuestro carácter, reconociendo y ocupando el lugar que Dios nos ha dado. De esa manera caminamos de manera pobre y humilde de espíritu, y que temblamos ante su palabra. Dios siempre ha buscado hombres y mujeres que reconozcan su necesidad espiritual. Él busca y lo sigue buscando. Y el día de hoy Él está escaneando todos los corazones aquí en este lugar. Imagínense ese escaneo, mucho más poderoso que cualquier láser, que puede ver hasta la parte más minúscula de tu pensamiento. Que Él está viendo tu corazón, cómo está, ¿sí?, bombeando. Cómo hay pulsaciones en tu sistema respiratorio. Él está así, atento a cada movimiento minúsculo que está haciendo tu corazón el día de hoy. El Señor conoce cómo es nuestro corazón. Así que a Él no le podemos engañar. A Él no le podemos nosotros engañar. El orgullo espiritual es uno de los mayores enemigos de la firmeza cristiana. En tal sentido, cuando el cristiano comienza a pensar que puede caminar solo, cuando el cristiano comienza a pensar que puede orar menos, cuando el cristiano comienza a pensar que puede depender menos de Dios para comenzar a confiar más en su experiencia, más en su conocimiento, más en sus títulos, más en sus habilidades, entonces realmente en ese punto lo que ocurre en la vida de este cristiano es un debilitamiento espiritual exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir de menos a más, distanciándose de Dios, distanciándose del Señor. Y la Biblia nos deja ejemplos de hombres de Dios. Podemos ver el más conocido, el más escuchado, el más popular entre las calles de Jerusalén. Un hombre que caminó con Jesús, que vivió con Jesús, que comió con Jesús, que fue testigo de sus milagros, que vio cuando Lázaro fue resucitado, que vio la pesca, que vio también cuando aquietó la tempestad. Llamado Pedro, este hombre. Él un día le dice al Señor Jesús: nunca, jamás te voy a negar, Jesús. Por si acaso hay alguien que quiera ponerse al nivel de Pedro. Dice Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos aquí, todos en Primera Iglesia se pueden escandalizar de ti, yo jamás me voy a escandalizar. Qué lindo, ¿no? Qué convicción, qué admirable que era Pedro. Pero usted y yo sabemos lo que pasó de manera seguida. Usted y yo sabemos lo que pasó en pocas horas, de manera estrepitosa. ¿Y por qué ocurrió todo lo contrario a lo que Pedro dijo? ¿Por qué muchas veces ocurre todo lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo? Porque cuando tú y yo comenzamos a disminuir la oración, a disminuir el estudio de la palabra, a dejarnos de congregar, lo que está ocurriendo es un debilitamiento, y en ese sentido ya no hay capacidad de discernir. Y si no hay capacidad de discernir espiritualmente, nuestras decisiones serán tomadas en oscuridad, no en luz.
no en transparencia, no en temor y reverencia para glorificar el nombre de Dios, sino simplemente cegados por el orgullo, creyendo que ya no necesitamos más de Dios. ¿Por qué entonces con Pedro ocurrió esto? Porque nadie, absolutamente nadie en esta tierra puede mantenerse firme confiando en sí mismo. Nadie. La firmeza espiritual comienza, como bien Jesús lo enuncia en el Sermón del Monte, con humildad. Con humildad. Si quisiéramos utilizar entonces esta palabra bastante interesante, esta expresión, hasnea lejek, entonces caminemos humildemente con Dios. Caminar humildemente con Dios. De manera ilustrativa, vemos un árbol, donde usted lo quiera poner aquí en la ciudad de Guayaquil o en el campo ecuatoriano. Vemos un árbol fuerte, frondoso, grande, pero si sus raíces no son profundas, cualquier tempestad, cualquier viento lo va a derribar. Así también sucede con el cristiano. La raíz de la firmeza espiritual no es la apariencia religiosa que muchas veces podemos estar proyectando, ni tampoco el conocimiento intelectual, porque de nada sirve la sapiencia que pueda tener, la sabiduría que pueda tener el hombre fuera de Dios. No sirve de nada le puede servir a usted los títulos que tenga. Puede tener PhD, puede ser postdoctor, puede ser lo que sea, pero si usted está alejado de Dios no sirve de nada, para nada. Muchas veces estas apariencias te ponen como una vida profundamente alejada de Dios, solo de apariencias. Tenemos entonces la necesidad de depender de Dios para que las raíces, como el cedro, sean profundas, para que el crecimiento hacia arriba sea como una palmera que pueda soportar por diseño y creación de Dios cualquier tipo de tempestad. Los cristianos que oran, los cristianos que buscan a Dios y reconocen diariamente su necesidad espiritual, desarrollan entonces raíces profundas. Y eso va desde aquel adolescente, joven, adulto mayor. Si usted ya está casado, si usted es soltero, si usted es viudo, si usted está divorciado, si usted es abuelo, si usted es bisabuelo, va para todos nosotros. No hay excepción respecto a la palabra del Señor. Entonces, hemos comprendido esta pregunta. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Realmente, amados hermanos, está claro lo que el Señor está buscando en tu vida y en la mía. Y no tiene nada que ver con las apariencias, tiene que ver realmente con el reconocimiento de quién es Dios en mi vida. Segundo aspecto, los pobres en espíritu reconocen su necesidad continua del Eterno. Tenemos que reconocer que necesitamos día a día, anaba, amados hermanos, anaba. Necesitamos caminar con el Señor. Necesitamos esa autoconciencia reflexiva de que realmente no se trata de debilidad ni tampoco inferioridad, se trata de reconocer y ocupar el lugar que Dios nos ha dado. Y somos sus siervos. Uno de los errores más peligrosos del cristiano es pensar que no necesita crecer, que no necesita aprender, que no necesita depender del Señor. Y eso realmente, más que error, yo diría que es un horror mayúsculo en la vida de una persona que dice ser cristiana. Pablo, ¿y quién no conoce también el currículo de este hombre? ¿Quién no conoce? Él, siendo el último de los apóstoles, por si acaso alguien todavía tenga duda, el último de los apóstoles, él dice lo siguiente, y para ello podemos ver Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Imagínense, y si usted mira el pasado, antes de continuar con la lectura del texto, si usted mira cómo fue formado este hombre, de ahí cómo fue llamado este hombre,
De ahí cómo fue preparado este hombre antes de ir a las misiones, cómo sirvió al Señor. Y él lo dice de una manera bastante interesante, y esto se llama realmente humildad. No lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí hay algo importante, porque la palabra perfecto, amados hermanos, no cabe, ¿sí?, en aquel sentido de sin error, ¿sí?, que es absoluto, sino más bien en una condición que es importante verla en la vida de cada persona, y se llama madurez. Por ello, mientras más madura una persona espiritualmente, más consciente es de cuánto necesita a Dios. Preguntémonos en esta mañana, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto usted necesita de Dios? ¿Ya no lo necesita Dios? ¿O hoy lo necesita más que ayer? ¿Cuánto necesita de Dios? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos necesitamos de Dios? Nuevamente la pregunta para aquel que todavía no sabe si levantar o no, ¿sí?, un amén o levantar la mano. ¿Cuántos de los presentes aquí en este día 7 de junio del año 2026 necesitamos de Dios? Moisés, ese es otro hombre que realmente, cumpliendo aquella figura tipo Jesús en el Antiguo Testamento, un hombre 40 años preparado como príncipe, 40 años preparado como pastor, imagínense, y de ahí 40 años sirviendo al Señor. Un hombre que toda la vida el Señor, desde el vientre de su madre, ya había visto el embrión, ya lo había apartado, le había dado una misión, lo probó incluso también, lo fue perfeccionando. Y Moisés es realmente un personaje muy interesante. Él entendió lo que es realmente, entre más madurez, más dependencia de Dios. Y lo dice en Éxodo 33:15, si tu presencia, él no salió de su casa, él se fue a su trabajo como muchas veces, simplemente tiramos la puerta y nos vamos, sin rumbo, sin saber realmente lo que nos espera. Él tampoco se levantó de la cama y lo primero que hizo fue ir a ver el celular, ni tampoco tomó las pantuflas para inmediatamente ir a ver el periódico. Él realmente tenía una postura muy clara, con todo lo que él había enfrentado, lo que habían visto sus ojos. Él había realmente hablado con el Señor a través de la zarza ardiente. Toda esta experiencia acumulada, vivencial en la vida de este hombre llamado Moisés, que para él no había duda alguna de quién era Dios y todo lo que Dios estaba haciendo por su pueblo, y cómo Dios obró de una manera maravillosa para liberar a su pueblo de la mano dura de Faraón. Este hombre decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es dependencia. Eso realmente es la dependencia. Moisés sabía que el verdadero éxito no consistía solamente en avanzar. No solamente se trata de que usted avance de manera horizontal, sino de caminar acompañado día y noche de la presencia de Dios en todo ancho, ¿sí?, todo lo ancho de nuestras decisiones, en todo lo largo y profundo de nuestras decisiones, en todo lo alto y bajo que pueda tener la dimensión de una decisión. Tenemos nosotros que depender del Señor, porque realmente los que tienen esta condición de pobres en espíritu reconocen día a día la necesidad de depender más y más del Señor. La madurez espiritual no produce arrogancia, tampoco produce dependencia. El cristiano, en este sentido, verdaderamente firme es el que aparenta una fortaleza exterior o interior. ¿Qué es lo que realmente debe de afirmar y debe de evidenciar un cristiano? Más que una apariencia religiosa, más que aparentar delante de los demás,
es realmente saber que el que pesa los corazones, el que escudriña el corazón, tiene claramente quién es usted. Cuando Jesús vio por delante caminando a Natanael, no lo vio por su condición externa, no lo vio porque andaba bien vestido con la ropa que utilizaban tradicionalmente los judíos, no le vio el tipo de sandalia que cargaba o de repente la sotana que llevaba encima, no lo vio por el peinado, sino que vio el corazón de ese hombre y dijo: he ahí un verdadero israelita. Cuando Dios está viendo nuestra vida, amados hermanos, Él no se detiene a ver lo externo, nuestra apariencia religiosa, porque el cristiano verdaderamente firme no es el que aparenta una fortaleza exterior, sino que reconoce diariamente que necesita de Dios. Por ejemplo, sin ti, Señor, yo no puedo. ¿Cuántas veces nos hemos quebrado delante del Señor y le hemos dicho al Señor genuinamente: no puedo sin ti? Señor, sin ti yo no puedo. O decirle al Señor: necesito cada vez más y más de tu gracia. O necesito tu dirección, necesito tu presencia, necesito tu fortaleza. Siendo Jesús Dios encarnado, tomó la decisión de ir al Getsemaní a buscar fortaleza, porque sin la fortaleza del Padre Él no podía avanzar. Eso, amados hermanos, es humildad. Eso es dependencia. El Señor Jesús lo deja ver en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y esta es una verdad que se repite una y otra vez en esta casa de oración, con la finalidad de poder empoderarnos de esta promesa. Es una promesa, amados hermanos, porque la palabra dice ahí claramente, ante la advertencia también: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No pocas cosas, nada podemos hacer si no estamos en el Señor. He ahí la necesidad de dependencia. La firmeza espiritual nace de una vida conectada constantemente con Cristo. Constantemente con Cristo. Hablamos de madurez espiritual, hablamos de crecimiento espiritual, entonces eso es igual a mayor dependencia de Dios. ¿Cuántos tienen un teléfono en este lugar? Ya las estadísticas dicen que ya estamos casi 100 a 100. Sacamos a los menores de edad, que tal vez tienen mejor tecnología que la que usamos nosotros los adultos, pero creo que todos nosotros utilizamos un teléfono. No importa si es chino, no importa si es norteamericano, no importa si es de África, no importa nada de eso, no importa dónde venga el teléfono, todos usamos un teléfono. No importa si es usadito, si es muy usado, si es nuevo, pero todos aquí tenemos por lo general un teléfono. Gloria a Dios si usted tiene el día de hoy un teléfono aquí. Sienta el teléfono. ¿Dónde lo tiene usted? En el bolsillo. Bueno, yo tengo mi teléfono acá. ¿Dónde lo tiene usted? En su cartera. ¿Sí? Toque el teléfono. Tóquelo, no le va a coger energía, ¿no? Y cuando usted lo toca, ahora hay unos sensores que se prende la pantalla, ¿sí o no? Rapidito se prende la pantalla de su celular. En ese sentido, todo teléfono hoy por hoy, la gran mayoría utiliza teléfonos inteligentes. Ya no utilizamos esos teléfonos analógicos, ¿sí?, que solo eran de botones. Ya casi no existe, son reliquias, ¿sí? Si un adolescente o un niño de 5 años le ve eso, se lo tira por ahí porque no sirve para nada. Para ellos no sirve para nada. Por lo general, todo teléfono tiene muchas aplicaciones. Son teléfonos inteligentes. Tienen muchas aplicaciones y funciones avanzadas, unos más que otros. Pero imagínese que si usted no conecta ese teléfono por lo menos una vez al día al cable de corriente, ¿de qué le sirve su teléfono inteligente? ¿De qué le puede servir su iPhone, su Galaxy ahora S30 creo que se llaman, y un poco de Huawei más que hay por ahí, tantas marcas? ¿De qué le puede servir a usted un teléfono de última generación, de gama alta, con muchas aplicaciones, muy inteligente, si no se lo conecta a la fuente de energía? ¿De qué le sirve? Dígalo conmigo. De nada. No se asuste porque eso es así. Si usted compró un teléfono de eso,
tiene que conectarlo a la energía, porque si no, no sirve para nada. Asimismo, la vida del cristiano. Usted puede saber mucho de la Biblia, pudo haber pasado la vía del conocimiento, puede ser incluso licenciado en teología, puede ser máster en teología, puede ser PhD en teología, puede saber muchos idiomas, puede saber hebreo, arameo, paleohebreo, puede saber el griego, aunque no sepa bien el español. Usted puede saber muchos idiomas, pero si usted no está conectado a la fuente, que es Cristo Jesús, es símbolo que, como dice el Salmo, por ahí. Necesitamos entonces estar conectados a la fuente, para que los dones y los talentos, esas aplicaciones, ¿no?, en nosotros realmente tengan una utilidad. Y es que todo lo que hagamos, ¿sí?, sea para la gloria de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, usted en sí mismo, yo en sí mismo, no sirvo para nada. Pero si estamos en Cristo Jesús, somos más que victoriosos. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que reconocer y ocupar el lugar en el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Y si somos siervos de Él, es para que llevemos muchos frutos para su gloria. Si no, de nada sirve, amados hermanos, llamarse cristiano. Muchos tienen conocimiento, tienen experiencia, pero si dejan de conectarse con Dios mediante la oración, mediante la palabra, si dejan de congregarse, serán como un carbón que se lo sacó de la fogata, y en pocas horas tendrás un color gris, tendrás un color pálido y no servirás para nada, como un carbón solitario. Solamente, amados hermanos, conectados en Cristo Jesús, podemos dar lo que Él realmente demanda de nosotros. Finalmente, amados hermanos, el tercer aspecto en esta mañana: el reino pertenece ¿a quién? Dígalo ahí conmigo. ¿A quién pertenece el reino? A los humildes. Dice Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. En la segunda parte de este texto está muy claro: de ellos. ¿Quiénes son partes de ellos? ¿Quiénes son parte de ellos? Yo soy parte de ellos. No sé usted, porque como no dice nada, yo quiero comprender de que usted está dudando. ¿Quiénes son partes de ellos? Amén. Porque la palabra dice que de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu. Jesús no solamente declara una bendición sobre los pobres en espíritu, sino que también revela esta verdad que es muy poderosa, que está en esta segunda parte. El reino de Dios pertenece a aquellos que reconocen su necesidad espiritual. ¿Quién nos ha hecho, sí, parte del reino? Es Jesús. Es Jesús. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, nos rescató del reino de las tinieblas, al cual todo el mundo, cuando nace en esta tierra, va para allá. Va para allá, absolutamente va para allá. Y al ir para allá, llega un momento en la vida, por la misericordia de Dios, que llega la palabra del Señor, llega a tu vida, llega un mensaje poderoso, tú comienzas a reconocer tu condición y dices: no puedo salvarme a mí mismo, necesito de un Salvador, necesito de Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario, y en ese momento, cuando tú lo recibes como el Señor y Salvador, Jesús te saca del reino de las tinieblas y te lleva al reino de la luz admirable. Ya no estamos en el reino de Satanás, del príncipe de este mundo, sino en el reino del Hijo amado de Dios. Y al estar en ese reino, amados hermanos, estamos caminando día a día, reconociendo la necesidad espiritual que tenemos para seguir alabando y glorificando el nombre de Él. El reino de Dios no pertenece a los autosuficientes, sino a aquellos que desarrollan la autoconciencia anaba y reconocen y ocupan su lugar, en el cual ya Dios ahora te ha puesto, en el reino de su Hijo amado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la razón por la que muchos creyentes, por la cual muchos hijos de Dios hoy, muchos cristianos se están enfriando espiritualmente, es porque dejan de vivir en dependencia del reino.
Escuchaba de un jovencito. Es que me he enfriado. Y me ocurre lo mismo, ¿sí?, que me pasa cuando dejo de ir al gimnasio. Amados hermanos, si usted es un acérrimo participante de la vida de ejercicio en un gimnasio, y usted va todos los días al gimnasio, su cuerpo está cada día exigiéndole más y más de ir al gimnasio para mantenerse en forma. Y usted deja de ir un mes al gimnasio y sus músculos comienzan a contraerse, se debilita, su cuerpo comienza a hacerse perezoso y le cuesta regresar al gimnasio. La vida espiritual es igualita. Si usted deja, porque tiene por costumbre de asistir a la iglesia, si usted deja de orar, si usted deja de leer, téngalo por seguro que te vas a enfriar espiritualmente y te va a costar nuevamente regresar a ese calor, a esa dependencia delante del Señor. Es fácil enfriarse. La autosuficiencia endurece el corazón. El enfriamiento comienza prácticamente a generar una autosuficiencia en tu vida espiritual que enfría el corazón y te da lo mismo ir a la iglesia, y te da lo mismo leer la Biblia, y te da lo mismo participar de un tiempo de oración. Más importante será para tu vida tu trabajo, tu negocio. Más importante será para tu vida cualquier cosa, menos buscar la preeminencia y el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, debemos entonces considerar que la humildad mantiene sensible al espíritu. Está calientito usted y está buscando día a día, sí, acercarse más y más a Dios. Esa es la humildad, porque reconoce la necesidad espiritual. Cuando una persona pierde humildad, deja de orar, deja de escuchar corrección, deja de buscar a Dios, deja de reconocer su necesidad espiritual. Cuando comenzamos realmente a perder la humildad, porque creemos que no necesitamos. Si usted mira la parte del crecimiento del ser humano, hay una etapa, y no con el ánimo de ofender a nadie en esa etapa, pero hay una etapa, y lo digo por experiencia en la crianza de nuestros hijos, que hay una época en la vida del ser humano que usted le dice algo y ellos la saben toda. No necesitan su consejo, porque ellos son más inteligentes, ellos saben más que usted, ellos no necesitan de usted, ellos ya se la saben toda y han dado la vuelta ni sé cuántas veces. Y usted se ríe y dice, ¿por qué es tan testarudo? Claro, porque en ellos, ¿sí?, no hay humildad. Está adoleciendo de la humildad. Adolece realmente de tener el sentido pertinente para discernir: el consejo de mi padre, de mi madre, es para mi bienestar. Y a veces así actuamos delante del Señor como adolescentes, como los teenagers eternos, amados hermanos. Somos adolescentes eternos y le decimos al Señor: no, ese salmo no es para mí, ese versículo no es para mí, esa predicación es para el que está al lado, no, es para mi esposa. Y le decimos al Señor a cada rato: no necesito de tu consejo. Cuidado, amado hermano, cuidado, porque el Señor está hablando a través de su palabra para los que tienen espíritu pobre. Pero cuando alguien vive pobre en espíritu, ocurre todo lo contrario a lo que dije hace un momento. Es enseñable, sensible, quebrantado, y esto te lleva a caminar firme y constante delante del Señor. Eso confronta completamente la mentalidad humana. El mundo admira, y soy testigo de aquello, amados hermanos, no lo puedo negar. El mundo admira al autosuficiente. ¡Wow!, ¿no? ¿Qué prototipo de persona, qué prototipo profesional? No necesita de nadie, él lo hace solo. El mundo también admira al orgulloso, aquellos que se creen pues la divina pomada, que miran a todos por arriba. El mundo los admira. La petulancia le gusta al mundo, le encanta la soberbia al mundo, porque el mundo a eso lo llama bueno y lo pone como prototipo a seguir. E incluso también al independiente, al que cree que no necesita ayuda. Pero en el reino de Dios todo esto es totalmente distinto. El reino de Dios, amados hermanos, opera de una manera diferente. El Eterno no entrega su reino a quienes creen tenerlo todo resuelto espiritualmente. No lo hace así, sino más bien a quienes reconocen
su condición de bancarrota espiritual, porque necesitan de Dios para poder avanzar. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en Isaías 57:15 lo que se nos ha mostrado, y es de parte de Dios la cercanía a los humildes. Dice este texto: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado ¿de qué? Al quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no busca simplemente habilidades humanas. Dios está buscando algo más allá. Busca corazones humildes donde pueda manifestar su gloria. Asimismo, en este caso Santiago declara lo siguiente en el capítulo 4, versículo 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, esto significa que el orgullo espiritual coloca al hombre en oposición al obrar de Dios. Y eso no queremos para nuestras vidas. Queremos estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, el Señor nos está el día de hoy recordando que nuestro carácter empieza por la humildad. La palabra resiste implica ponerse en contra. Y es algo muy serio. Lo decíamos hace un momento. El orgullo fue precisamente la raíz de la caída de Satanás. Y lo podemos referenciar en Isaías 14, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. Y mira cómo el Señor lo presenta a través de esta palabra dada a Isaías. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y serán las palabras de Satanás. ¿Dónde terminó? ¿Dónde terminan todos los orgullosos? En la misma posición que terminó Satanás. Y eso Dios no quiere para su pueblo. Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere todo lo contrario a lo que este mundo te lleva a decidir. Mientras el orgullo te aleja de Dios, la humildad te atrae a su gracia. Y es así tanto, amados hermanos, que el Señor Jesús nos invita a ver una enseñanza también bastante interesante cuando Él habla acerca de la manera en la que oró un fariseo y de la manera que oró un publicano. El fariseo, obviamente de apariencia orgullosa, con toda su vestimenta, obviamente con su apariencia totalmente, un hombre religioso, que se aprovechaba más bien de los pobres, de los humildes, para poder sacar beneficio propio en pro, supuestamente, de la ley. El publicano, un hombre rechazado, considerado traicionero, porque era un hombre asalariado para el imperio romano en contra del pueblo judío, porque eran los cobradores de impuestos. Pero al final, después de ver estos dos ejemplos acá, veamos cómo oró cada uno. Y aquí encontramos en Lucas 18, versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería alzar ni aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Si miramos el contexto, amados hermanos, el religioso en este caso, el fariseo, hacía todo lo contrario. El fariseo confiaba en sí mismo. El fariseo confiaba en sus obras. El fariseo confiaba en su religión y en su apariencia espiritual. Porque era fácil, ¿sí?, poder identificar a un fariseo en esa época. Es fácil. Cuando tú vas por la calle con una Biblia, ¿cómo te dicen? Hermanito. Hermanito. Así le dicen a los que andan con una Biblia, ¿no? Y hay unos que andan con la Biblia de arriba abajo para todo lugar. Entonces, eso puede ser simplemente una apariencia religiosa, porque no todo el que carga una Biblia bajo, ¿sí?, el brazo realmente será un hijo de Dios. No todo el que va a una iglesia domingo a domingo será hijo de Dios, porque en realidad, amados hermanos, Dios no está viendo la apariencia religiosa. Jesús dejó en evidencia cuál fue la actitud
del publicano. El publicano que tal vez todo el mundo hubiese esperado por su condición social en esa época de que ni siquiera se atreviera a orar. Pero es así como el Señor nos está advirtiendo en este día. Muchos cristianos, amados hermanos, para ir concluyendo, comienzan dependiendo de Dios. Y creo que ese es el punto de partida para todos por iguales. El primer amor. Todos partimos de esta premisa. Pero ¿qué pasa en el periplo? ¿Qué pasa en el caminar? ¿Qué pasa en los días venideros? ¿Qué pasa en esas semanas, en esos meses, en esos años y tal vez décadas en las que nos desarrollamos como cristianos evangélicos? ¿Qué ocurre ahí con el pasar del tiempo? Lo que puede estar pasando es caer en la peligrosa trampa de la autosuficiencia espiritual. Y caer en esa trampa, amados hermanos, realmente es muy peligroso. Pero aquellos que viven humildemente delante de Dios desarrollan fundamentos firmes. Y recuerda, de manera anticipada, porque lo vamos a ir diciendo domingo a domingo, al final del Sermón del Monte, el Señor fue muy claro cuando dijo: al que oye y al que hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca firme, y aun cuando vino la tempestad, la adversidad y los problemas, su casa no sucumbió, porque su base es la roca y es Jesús. En ese sentido, amados hermanos, esta primera bienaventuranza nos enseña que la firmeza espiritual comienza con la humildad. ¿Con qué entonces comenzamos? Con la humildad. Anaba. Hasnea Gelel, donde usted puede, amados hermanos, caminar humildemente con Dios. Si en su corazón hay raíz de orgullo, si usted está identificando autosuficiencia espiritual, si usted el día de hoy está encontrando que sus evidentes resultados de sus decisiones lo están alejando de Dios, es porque hay que entonces profundizar, hay que escarbar, hay que mirar hacia adentro. Tal vez esas horas que ya no oras, esas horas en las cuales ya no lees la Biblia, esas semanas sin ir a la iglesia, te están llenando de autosuficiencia espiritual. No hay un buen fin para los orgullosos, porque la palabra es clara, ¿dónde terminó Satanás? Pero cuando vemos la humildad, cuando dice la palabra en este versículo 3 de Mateo 5, porque de ellos es el reino de Dios. Mira cuál es el antecedente de esta conclusión. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurado todo aquel hombre y mujer que en su autoconciencia reconoce y ocupa el lugar que Dios le ha dado en esta tierra y que no se compara con otros. Bienaventurado el hombre y la mujer que camina humildemente con Dios, denotando, ¿sí?, un caminar constante de sencillez, reconociendo día a día quién es su Creador, quién es su Señor, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador. Hace algunos años, una de las canciones más populares en el medio cristiano decía de una manera muy literal: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nosotros, amados hermanos, de nuestras vidas en este tiempo? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde se encuentra usted el día de hoy? Mientras usted se levanta, vaya pensando en esta pregunta: ¿dónde se encuentra el día de hoy? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? Pongámonos de pie. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.